La tarde del 14 de agosto de 1999 parecía una más en la playa de Balandra, un rincón paradisíaco en Baja California Sur, donde las familias locales solían escapar del calor abrasador de La Paz. Ese día, el mar estaba calmo, el sol caía con un brillo dorado sobre la arena blanca, y el sonido de las gaviotas se mezclaba con las risas de los niños que corrían entre las olas. Entre esas familias se encontraba la de Javier Ramírez, un empresario de 42 años que había prometido a su esposa Mariana y a sus dos hijos, Valeria de 12 y Tomás de 9, un fin de semana de descanso lejos de la rutina y las tensiones de la ciudad. Los Ramírez llegaron temprano con su camioneta blanca. Traían una hielera llena de refrescos, frutas cortadas y algunos sándwiches preparados con esmero por Mariana. La idea era simple: disfrutar del mar, dejar que los niños dibujaran en sus cuadernos las formas caprichosas de las olas y, sobre todo, recuperar la calma que parecía escaparse entre el trabajo de Javier y las responsabilidades escolares de los pequeños. Todo indicaba que serían horas felices, un recuerdo grabado en fotografías y en la memoria. Sin embargo, lo que sucedió aquella tarde se convertiría en una de las desapariciones más inquietantes en la historia reciente de México. Varios testigos recordaron haberlos visto al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojos y violetas. Caminaban juntos por la orilla, descalzos, con las toallas colgadas sobre los hombros. Javier saludó a un pescador que recogía sus redes y luego guió a los niños hacia una zona más apartada de la playa. Eran las 6:47 de la tarde. Ese fue el último momento en que alguien vio a la familia Ramírez. Al amanecer del día siguiente, un guardia costero encontró la camioneta estacionada perfectamente frente al acceso principal. Las puertas estaban cerradas con seguro, las ventanas intactas. Dentro permanecían las pertenencias de la familia: documentos, ropa, dinero, juguetes y hasta los bocadillos que Mariana había preparado. No había rastro de que se hubieran marchado por voluntad propia, ni señales de robo o violencia. Todo estaba en orden, como si simplemente hubieran desaparecido del aire. Las primeras horas fueron cruciales. Helicópteros de la Marina sobrevolaron la bahía en busca de cuerpos en el agua. Buceadores revisaron el fondo marino sin encontrar absolutamente nada. Equipos a pie rastrearon las dunas, las cuevas costeras y las veredas que llevaban a los acantilados cercanos. La arena, sin embargo, estaba limpia, como barrida por una mano invisible que se había llevado cualquier indicio de lo ocurrido. No había huellas recientes, no había marcas de arrastre, no había nada. La noticia corrió como pólvora en los noticieros nacionales. «Familia entera desaparece en playa paradisíaca», titulaba uno de los principales diarios. La opinión pública quedó estremecida por el simbolismo del caso. 4 personas que se desvanecieron sin explicación, en un espacio abierto y a plena luz del día. Las autoridades locales, presionadas por la magnitud del suceso, abrieron varias líneas de investigación. Se habló de un posible accidente de ahogamiento, aunque resultaba extraño que ninguno de los cuerpos emergiera en los días siguientes. También se mencionó un secuestro ligado al narcotráfico, pero no hubo exigencias de rescate ni antecedentes que vincularan a la familia con actividades ilícitas. Incluso se consideró la hipótesis de una fuga planeada, descartada de inmediato al comprobar que los Ramírez tenían una vida estable, sin deudas ni conflictos. Con el paso de las semanas, las esperanzas se fueron apagando. En La Paz, los compañeros de Mariana organizaron vigilias con velas, los abuelos de los niños aparecieron en televisión suplicando por noticias y la comunidad pintó murales con los rostros sonrientes de Valeria y Tomás. Pero nada nuevo surgió.
Los reportes oficiales se cerraron con decenas de páginas de testimonios repetidos, mapas de la playa y peritajes que no conducían a ninguna parte. En una de esas páginas finales, un investigador escribió a mano una nota extraña. La arena estaba distinta aquella noche, como si alguien hubiera borrado lo que allí pasó. Los años siguientes convirtieron el caso Ramírez en un misterio más de los tantos que alimentaban programas de televisión y foros de Internet. Algunos hablaban de secuestro, otros de abducción extraterrestre. Lo cierto es que, sin pruebas, la historia se fue hundiendo en el olvido colectivo, quedando apenas como una advertencia susurrada en la región. Esa playa guarda secretos. 2 décadas después, en julio de 2019, el destino volvió a abrir la herida. Un joven aficionado a los drones sobrevolaba Balandra con la intención de grabar imágenes turísticas. Al revisar las tomas en su computadora, notó algo que no debía estar allí: una serie de marcas en la arena que se extendían por casi 200 metros paralelas al mar. No eran simples pisadas. Eran huellas alargadas, irregulares, que aparecían y desaparecían en tramos, como si partes del camino hubieran sido arrancadas de la realidad misma. Las huellas conducían hacia una zona de acantilados, justo donde, 20 años antes, se había perdido el rastro de la familia Ramírez. El joven, aterrorizado, entregó el material a las autoridades. La grabación fue analizada cuadro por cuadro, y pronto llegó a manos de la Policía Federal. En cuestión de días, lo que había sido un archivo olvidado volvió a abrirse bajo un nuevo nombre en letras rojas: Caso Ramírez, Reinvestigación 2019. Esa reapertura del expediente desató un interés inmediato en medios y autoridades. La grabación del dron fue reproducida en noticieros nacionales, con titulares que hablaban de huellas imposibles encontradas en la misma playa donde la familia Ramírez se desvaneció 20 años atrás. Para muchos, aquello era la primera pista real en 2 décadas. Para otros, era la confirmación de que el caso jamás debió ser archivado. Un equipo de peritos en criminología viajó desde Ciudad de México para analizar la zona. La playa fue cerrada al público durante varios días, lo que generó rumores entre pescadores y turistas. Se colocaron cintas amarillas y sensores de movimiento alrededor del área donde aparecían las marcas. Los especialistas caminaron lentamente sobre la arena, midiendo cada huella y tomando fotografías desde diferentes ángulos. Lo que encontraron no encajaba en ninguna explicación convencional. Las huellas parecían humanas por la disposición en fila, pero su forma era distinta, más largas, con una hendidura profunda en el centro y bordes difusos, como si algo hubiera presionado la arena de una manera que ningún pie podría hacerlo. Los intervalos entre una y otra tampoco eran regulares. Algunas aparecían separadas por menos de medio metro, otras por más de 2. Había tramos completos en que las huellas simplemente desaparecían y luego reaparecían metros adelante, como si la caminata hubiera sido editada en pedazos. El inspector a cargo, Martín Gutiérrez, declaró en privado a sus superiores que aquello le recordaba más a un fenómeno físico que a un simple rastro biológico. Es como si la gravedad hubiera actuado de manera distinta en ciertos puntos, comentó durante una reunión reservada. Sin embargo, frente a la prensa mantuvo un tono escéptico, asegurando que la investigación seguía todas las líneas posibles y que aún era pronto para sacar conclusiones. Los habitantes de La Paz no necesitaban más explicaciones para reactivar viejas teorías. En los cafés del malecón se hablaba de portales, de experimentos secretos, de presencias en la playa que algunos aseguraban haber sentido en noches de luna llena. Las redes sociales convirtieron el video en viral. Cientos de curiosos
Comenzaron a visitar Balandra con la esperanza de ver algo extraño, obligando a las autoridades a reforzar la seguridad. Mientras tanto, los investigadores revisaban de nuevo los archivos de 1999. Entre los documentos olvidados, encontraron aquella nota manuscrita que hablaba de arena barrida de propósito. La compararon con las nuevas fotografías y concluyeron que había una similitud inquietante. Las huellas de 2019 también parecían alteradas, como si una fuerza invisible hubiera manipulado la superficie. El hallazgo más perturbador llegó una madrugada, cuando un dron militar que sobrevolaba la playa con visión térmica captó figuras caminando en la arena. Las imágenes mostraban siluetas humanas que avanzaban lentamente hacia los acantilados. Sin embargo, al acercar el zoom, las figuras se desvanecieron de manera abrupta, dejando solo el registro de calor en los primeros segundos. No había nadie allí. El material fue clasificado de inmediato, y solo un puñado de oficiales tuvo acceso. Gutiérrez, al ver las grabaciones, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. En su informe, escribió una frase breve que se volvió célebre dentro del expediente. La playa sigue habitada por presencias que no deberían estar aquí. En paralelo, un equipo forense examinó nuevamente la camioneta de los Ramírez, que había permanecido en un depósito por casi 20 años. Lo extraño fue que, al abrirla, notaron que la tapicería y los objetos personales estaban perfectamente conservados, como si el tiempo no hubiera pasado. Un análisis químico reveló que ciertos materiales no mostraban el desgaste esperado tras 2 décadas, lo que planteaba la sospecha de que el vehículo hubiera estado protegido de la intemperie de alguna manera desconocida. La investigación alcanzó un punto de tensión cuando los peritos encontraron coincidencias entre el patrón de huellas y otro caso archivado en los 90. La desaparición de 2 soldados en Sonora, reportada en 1997. En ese expediente se describían marcas en el desierto con características similares, trayectos incompletos, huellas profundas y bordes extraños. Nunca se había vinculado ambos casos porque estaban en estados distintos, pero ahora la conexión parecía innegable. El inspector Gutiérrez convocó a una reunión especial con la Fiscalía General. Allí, frente a un mapa lleno de marcas rojas, explicó que existían al menos 5 reportes de huellas similares en distintos puntos del norte de México, todos asociados a desapariciones sin resolver. Lo inquietante era que las distancias entre los casos formaban una línea que, trazada en el mapa, apuntaba directamente hacia Baja California Sur, como si la playa de Balandra hubiera sido siempre el epicentro de algo mayor. La prensa, ajena a esos hallazgos confidenciales, continuaba especulando. Programas de televisión organizaban debates con supuestos expertos en fenómenos paranormales, mientras revistas de investigación hablaban de experimentos militares secretos. En medio de ese ruido, la familia extendida de los Ramírez fue convocada para declarar nuevamente. Una de las primas de Mariana confesó algo que nunca había dicho. Semanas antes del viaje, su prima le había comentado que sentía que alguien los observaba y que a veces encontraba arena en la sala de su casa sin razón aparente. Ese detalle, registrado ahora 20 años después, sembró aún más incertidumbre. El avance oficial fue prudente. La Fiscalía mantendría abierta la investigación bajo carácter especial, con la colaboración de científicos independientes. Pero entre los oficiales que custodiaban la playa, se repetía una misma frase en voz baja: la arena guarda secretos que no quieren ser revelados. Las noches siguientes, en la playa de Balandra, se volvieron escenario de guardias discretas. La policía montó campamentos con carpas camufladas y equipos de visión nocturna, esperando registrar nuevamente las misteriosas figuras captadas por el dron.
El inspector Gutiérrez pasaba largas horas frente a los monitores, con los ojos rojos de cansancio, convencido de que algo ocurriría si sabían esperar lo suficiente. En la tercera noche de vigilancia, a las 2:34 de la madrugada, los sensores de movimiento activaron una alarma silenciosa. 3 oficiales corrieron hacia la orilla con linternas infrarrojas. Lo que vieron los dejó sin palabras. Marcas frescas apareciendo en la arena como si unos pies invisibles caminaran frente a ellos. La presión hundía el suelo, la textura cambiaba, pero no había cuerpos que produjeran esas huellas. Un oficial, temblando, intentó fotografiarlas y en la imagen resultante se distinguía apenas un resplandor borroso en forma humana, como una silueta deshecha por la luz. El equipo decidió recoger muestras de arena de esa zona específica. Los análisis posteriores revelaron partículas magnetizadas, como si hubieran sido expuestas a un campo electromagnético anómalo. Para el doctor Salgado, físico consultor en la investigación, aquello era inexplicable con fenómenos naturales. La arena se comporta como si hubiera sido reorganizada a nivel molecular en segundos. Ese mismo día, el joven que había encontrado las primeras huellas con su dron fue convocado a declarar en persona. Nervioso, explicó que no era la primera vez que filmaba la playa, pero que en grabaciones anteriores había notado errores extraños en la imagen, como saltos de cuadros y sombras que parecían moverse en dirección contraria al viento. La policía revisó su archivo completo y efectivamente había fragmentos donde las siluetas de los Ramírez parecían asomar por segundos en la distancia. El hallazgo fue mantenido en secreto para evitar pánico, pero los rumores se filtraron. En redes sociales comenzaron a circular teorías sobre apariciones y ecos de otra dimensión. Lo inquietante es que algunos turistas afirmaron escuchar voces en la playa durante la noche, como llamadas lejanas de un niño pidiendo ayuda. La investigación alcanzó un punto decisivo cuando los peritos instalaron cámaras térmicas de alta resolución alrededor de la zona de acantilados. Una madrugada, las cámaras captaron algo desconcertante. 4 figuras alineadas en la arena, con temperaturas corporales idénticas a las humanas, permanecieron inmóviles durante casi 5 minutos, mirando hacia el mar. En las imágenes no había rasgos faciales definidos, solo siluetas de calor. Luego, una tras otra, se desvanecieron en el aire, dejando únicamente huellas profundas que aún podían observarse al amanecer. El inspector Gutiérrez, al ver esas imágenes, convocó una reunión urgente con la fiscalía. Su conclusión fue directa: no están frente a un simple caso de desaparición. La familia Ramírez sigue vinculada a este lugar de una forma que aún no entienden. Las palabras resonaron en la sala con un silencio pesado. Nadie se atrevió a contradecirlo. Los científicos sugirieron la posibilidad de un fenómeno de resonancia temporal, en el que un acontecimiento pasado podía manifestarse en el presente como una especie de eco físico. Si esa teoría era cierta, las huellas y apariciones podrían ser intentos fallidos de regresar. Para algunos, aquello confirmaba que la familia no estaba muerta, sino atrapada en un estado intermedio. La noticia de los nuevos descubrimientos se filtró inevitablemente a la prensa. Cadenas internacionales enviaron corresponsales y pronto Balandra dejó de ser un destino turístico tranquilo para convertirse en un lugar de culto para curiosos y creyentes en lo paranormal. Las autoridades reforzaron la seguridad, pero los drones de aficionados continuaban sobrevolando el área, captando destellos de figuras y anomalías luminosas. En una conferencia de prensa breve y controlada, el inspector Gutiérrez declaró que la investigación seguía abierta y que habían aparecido nuevos elementos de interés científico.
No quiso dar más detalles, pero los periodistas insistieron en que había algo más profundo detrás de sus palabras. Esa misma noche, a puertas cerradas, el equipo de investigación revisaba nuevamente las grabaciones más recientes. En una de ellas, tomada con visión infrarroja, las figuras parecían avanzar hacia los acantilados, pero esta vez algo diferente ocurrió. Una de las siluetas se giró hacia la cámara y levantó un brazo. La imagen mostró un movimiento claro, inequívoco, como si estuviera saludando o pidiendo ayuda. El corazón de todos en la sala se aceleró. Al ampliar la imagen, el rostro era borroso, pero suficiente para distinguir un rasgo: el cabello largo de una adolescente, parecido al de Valeria Ramírez en las últimas fotos familiares de 1999. El hallazgo sacudió al equipo entero. Por primera vez en 20 años, existía una evidencia que sugería que la familia podía seguir presente de algún modo. El inspector Gutiérrez ordenó redoblar la vigilancia, convencido de que estaban al borde de una revelación que podría cambiar no solo el curso de la investigación, sino también la comprensión de lo posible y lo imposible en aquel rincón del mundo. La tensión en el campamento era palpable. Los oficiales hablaban en susurros, temiendo mirar demasiado tiempo hacia la arena. Algunos decían sentir que el suelo vibraba débilmente bajo sus pies, como un pulso constante. Otros aseguraban ver destellos fugaces en el horizonte, como linternas encendiéndose y apagándose en lugares donde nadie podía estar. Y entonces, justo antes del amanecer, ocurrió algo que marcaría el cierre de la primera fase de la reinvestigación. Las cámaras registraron nuevamente huellas frescas apareciendo en la arena, pero esta vez eran distintas. No eran 4, sino 8, como si la familia Ramírez no estuviera sola. Las marcas se dirigían hacia el mar y desaparecían en el agua, dejando tras de sí un eco inquietante en el ambiente. Cuando el inspector Gutiérrez observó esa última grabación, comprendió que el caso estaba a punto de volverse mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Lo que había comenzado como la desaparición de una familia en 1999 ahora parecía ser la punta de un fenómeno mucho más extenso, capaz de conectar a otras personas, otros tiempos y quizá otras realidades. El silencio en la sala de monitoreo se volvió denso. Nadie habló durante varios minutos. Todos sabían que habían cruzado una línea invisible. Lo que vendría después no solo pondría en duda la historia de los Ramírez, sino también las certezas sobre el tiempo, el espacio y la permanencia de la vida humana en nuestro mundo. La madrugada del 16 de julio de 2019, la sala de monitoreo de la Policía Federal en La Paz estaba iluminada por el resplandor azul de las pantallas. El inspector Gutiérrez había convocado a un grupo reducido de investigadores, convencido de que la siguiente noche en Balandra revelaría algo decisivo. El recuerdo de las 8 huellas que aparecieron en la arena aún lo perseguía. Hasta ese momento, la desaparición de la familia Ramírez podía ser interpretada como un misterio aislado, pero la aparición de rastros adicionales indicaba que la playa estaba conectada a un fenómeno mucho más amplio. Los oficiales que vigilaban la zona hablaban en voz baja, algunos con evidente temor. Decían escuchar susurros que venían del mar, como si alguien pronunciara nombres en un idioma desconocido. Otros aseguraban ver sombras caminando sobre la superficie del agua, siluetas que desaparecían apenas se intentaba alumbrarlas. Gutiérrez, aunque escéptico, anotaba cada reporte. Sabía que hasta el más mínimo detalle podía ser clave para entender lo que estaba ocurriendo. Esa noche, los drones sobrevolaron la playa con cámaras infrarrojas de última generación. A las 3:15 de la mañana, uno de los operadores gritó al ver la pantalla. 4 figuras estaban de pie en el mismo punto donde se había filmado la familia 2 décadas antes.
Permanecían inmóviles, mirando hacia la costa, y el calor de sus cuerpos era idéntico al de un ser humano vivo. El silencio en la sala fue absoluto. Cuando el dron descendió para obtener una mejor toma, las figuras giraron lentamente hacia la cámara. Durante unos segundos, las siluetas se volvieron más nítidas. Uno de los técnicos juró reconocer el rostro de Mariana Ramírez. La transmisión se interrumpió de forma abrupta. El dron cayó en picada y fue encontrado destrozado en la arena como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Los ingenieros revisaron el sistema y no encontraron fallas técnicas. El inspector ordenó que se recogieran los restos y se analizaran. Los circuitos internos estaban completamente quemados, como si hubieran recibido una descarga eléctrica que no provenía de la batería. A partir de ese momento, la hipótesis de un simple error fue descartada. Los investigadores concluyeron que algo en la playa interactuaba directamente con los dispositivos electrónicos. El doctor Salgado, especialista en física, habló por primera vez de un posible punto de distorsión electromagnética, una especie de grieta entre dimensiones que podía explicar tanto las huellas como las apariciones. La noticia de la caída del dron fue ocultada al público, pero en redes sociales comenzaron a circular rumores de que la playa estaba militarizada. Turistas grababan videos donde se observaban vehículos oficiales y hombres armados custodiando la zona. La especulación creció. Algunos decían que se había encontrado un portal, otros que la familia seguía atrapada en un lugar paralelo. Esa misma semana, la Fiscalía convocó a los familiares de los Ramírez. Javier y Mariana habían dejado padres ancianos que aún vivían en La Paz. La reunión fue dura. Los investigadores mostraron las imágenes más claras de las siluetas captadas en la arena. Los abuelos rompieron en llanto. Aseguraron que la mujer que aparecía de perfil era Mariana y que la niña de cabello largo no podía ser otra que Valeria. La posibilidad de que sus seres queridos siguieran vivos, atrapados en alguna forma de limbo, reabrió heridas que nunca habían cerrado. El inspector Gutiérrez tomó la decisión de solicitar apoyo internacional. Contactó a un grupo de especialistas en fenómenos anómalos de la Universidad de Buenos Aires que habían trabajado en casos similares en el altiplano andino. También invitó a un antropólogo mexicano, el doctor Ramiro Torres, experto en leyendas prehispánicas. Según Torres, los pueblos originarios de Baja California hablaban de caminos de arena donde las almas podían perderse entre este mundo y otro. Aquellas historias, transmitidas por generaciones, describían exactamente la zona donde hoy se levantaba la playa de Balandra. La llegada de los expertos generó tensión. Mientras algunos oficiales aceptaban la ayuda, otros temían que la presencia de científicos extranjeros desatara filtraciones. Pero la presión era demasiado grande y el caso ya había trascendido las fronteras. Cadenas internacionales pedían entrevistas y la prensa local no dejaba de acampar frente a la comandancia. Durante los siguientes días, el equipo de investigación instaló equipos de medición en la arena. Detectaron variaciones extrañas en la densidad magnética, como pulsos que aparecían cada noche a la misma hora. 2:34 de la madrugada, exactamente la hora en que la familia había sido vista por última vez en 1999. La madrugada del 22 de julio, el fenómeno volvió a repetirse. Las cámaras térmicas captaron nuevamente figuras humanas. Esta vez, una de ellas avanzó unos pasos hacia el mar. Los sensores registraron una caída brusca de temperatura en el aire. Los oficiales que estaban presentes juraron escuchar un grito ahogado que venía del agua. El eco retumbó entre los acantilados y luego se desvaneció. El doctor Torres, estremecido, aseguró que aquello coincidía con relatos antiguos de viajeros atrapados, que solo podían manifestarse en intervalos de tiempo. Para él,
La familia Ramírez estaba intentando regresar, pero necesitaba un canal de apertura. Gutiérrez, aunque incrédulo, no pudo evitar pensar que esa teoría explicaba lo que estaba viendo con sus propios ojos. Los días siguientes estuvieron marcados por un ambiente de tensión creciente. La playa permanecía cerrada al público, pero cada noche más curiosos se reunían a lo lejos para observar las luces de los equipos de vigilancia y escuchar rumores de lo que allí estaba ocurriendo. El inspector Gutiérrez apenas dormía. Tenía la certeza de que el caso estaba alcanzando un punto de no retorno. El 24 de julio, los sensores captaron una variación mucho más intensa que las anteriores. La energía medida en el campo electromagnético superaba cualquier registro previo. Los especialistas colocaron cámaras en círculo, apuntando hacia el área de las huellas. A las 2:34 de la madrugada, el aire comenzó a vibrar. La arena se levantó en espirales como si algo invisible emergiera del suelo, y entonces aparecieron de nuevo las figuras. Esta vez no eran 4 ni 8. Al menos una docena de siluetas caminaban lentamente hacia la costa. La visión era aterradora. Parecían avanzar en silencio como procesión de sombras, algunas más altas, otras pequeñas, como si incluyeran niños. Los oficiales se paralizaron. Ninguno se atrevió a disparar ni a moverse. El ambiente estaba cargado de una electricidad insoportable, un zumbido que hacía vibrar los dientes. Uno de los investigadores logró enfocar con suficiente nitidez para distinguir el rostro de un hombre en la primera fila. Sus facciones coincidían con las fotografías de Javier Ramírez. El hombre parecía mirar directamente a la cámara como si supiera que estaba siendo observado. De pronto levantó la mano con un gesto lento y firme señalando el mar. En ese instante, todas las demás figuras hicieron el mismo movimiento, apuntando hacia el agua oscura. El doctor Salgado gritó que retiraran los equipos antes de que se fundieran, pero fue demasiado tarde. Varias cámaras explotaron casi al mismo tiempo. Los generadores eléctricos fallaron y la playa quedó sumida en la oscuridad total. En medio de la confusión, algunos oficiales aseguraron escuchar voces que repetían una sola palabra: «Regresen». Cuando la energía volvió minutos después, no había nada en la arena. Solo las marcas frescas, profundas, como si más de 10 personas hubieran caminado juntas en dirección al mar. El hallazgo fue suficiente para que la investigación alcanzara un nivel nacional. El gobierno federal envió representantes del ejército y ordenó que el caso se clasificara como asunto de seguridad. Sin embargo, dentro del equipo, Gutiérrez insistió en continuar. Estaba convencido de que la familia Ramírez y quizás otros desaparecidos podían estar atrapados en esa anomalía. En paralelo, los científicos de la Universidad de Buenos Aires analizaron las muestras de arena recogidas durante el evento. Descubrieron trazas de una sustancia cristalina que no correspondía a ningún mineral conocido en la región. Bajo el microscopio, los cristales parecían vibrar a una frecuencia constante, como si almacenaran energía. Uno de los especialistas sugirió que podían ser fragmentos de un material interdimensional. Mientras tanto, los familiares de los Ramírez eran informados en secreto. Los abuelos, entre lágrimas, aceptaban la posibilidad de que sus hijos y nietos aún existieran en alguna forma. La esperanza, que había estado dormida durante 20 años, volvía a encenderse dolorosamente. El inspector decidió autorizar un experimento arriesgado. Colocaron altavoces en la playa y reprodujeron grabaciones de voces familiares. El abuelo llamando a Mariana, la abuela nombrando a los niños. Durante varias noches, el eco se perdió en el viento sin resultados. Hasta que, en la madrugada del 28 de julio,
Ocurrió lo inesperado. A través de los micrófonos de ambiente se registró una respuesta. Era una voz femenina, quebrada, como distorsionada por una interferencia. Al analizarla, los técnicos confirmaron que coincidía con el timbre de Mariana Ramírez en las grabaciones de 1999. La mujer decía una frase repetida varias veces: «Aún estamos aquí». El mensaje se interrumpía y volvía, como si viniera desde una frecuencia lejana. El silencio que siguió fue absoluto. Gutiérrez no podía negar más la evidencia. Aquella familia estaba intentando comunicarse. Los expertos discutieron que el fenómeno no era simplemente visual ni auditivo. Era una grieta temporal, un canal que se abría en intervalos precisos. Si lograban estabilizarlo, tal vez podrían traer de regreso a quienes estaban atrapados. El ejército, sin embargo, veía la situación como un riesgo. Algunos mandos exigían cerrar la playa y enterrar toda la investigación. Temían que el fenómeno fuera incontrolable, que abrir un portal pudiera liberar algo más allá de los Ramírez. La tensión entre militares y policías creció hasta el punto de que Gutiérrez fue presionado para abandonar el caso. Pero se negó. Si hay una oportunidad de salvar a esa familia, debemos intentarlo, respondió ante sus superiores. La noche del 30 de julio se preparó un operativo especial. Colocaron un círculo de generadores, luces y cámaras. Los especialistas programaron señales sonoras en la misma frecuencia de las grabaciones. Todo estaba listo para provocar una nueva manifestación. A las 2:34, el aire volvió a vibrar. La arena tembló bajo los pies de todos los presentes. Las siluetas emergieron una vez más, pero esta vez parecían más sólidas, como si poco a poco fueran cruzando la frontera entre su mundo y el nuestro. Los oficiales contuvieron la respiración. Mariana avanzó 3 pasos hacia la línea de cámaras. Su rostro se veía cansado, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. Extendió la mano y por primera vez la imagen mostró contacto físico. La punta de sus dedos dejó un surco visible en la arena real. Todos se lanzaron hacia adelante intentando alcanzar ese instante. Pero la energía colapsó de golpe. Un destello enceguecedor cubrió la playa y las figuras desaparecieron, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. El doctor Salgado cayó de rodillas, murmurando que el canal estaba a punto de abrirse por completo. El inspector Gutiérrez sabía que aquello era apenas el comienzo. El capítulo de los Ramírez había dejado de ser una simple desaparición. Ahora era la puerta de entrada a un fenómeno que podía alterar la manera en que entendemos el tiempo, el espacio y la vida misma. El 2 de agosto de 2019, la playa de Balandra amaneció bajo un silencio denso. Los equipos que habían participado en el intento de contacto la noche anterior seguían exhaustos, con los ojos rojos por la vigilia y las mentes agitadas por lo que habían presenciado. Nadie olvidaba la mano de Mariana emergiendo de la nada, tocando la arena real por un instante antes de desvanecerse. Para el inspector Gutiérrez, aquel detalle era la prueba más contundente de que no estaban frente a simples apariciones, sino ante seres vivos atrapados en un estado liminal. Las horas siguientes estuvieron marcadas por discusiones acaloradas. El ejército insistía en clausurar la operación y evacuar la zona. No podemos arriesgarnos a que lo que sea que está del otro lado cruce masivamente, argumentaban. Pero los científicos y el propio Gutiérrez defendían la necesidad de continuar. Estamos a un paso de rescatar a la familia Ramírez y posiblemente a otros desaparecidos. No podemos dar marcha atrás ahora. Finalmente se llegó a un acuerdo tenso. Habría un último intento de abrir el canal, esta vez controlado con mayor precisión tecnológica. Se trajeron equipos de la Ciudad de México y generadores más potentes. El doctor Salgado diseñó un patrón de frecuencias basado en la voz registrada de Mariana.
convencido de que esa sería la clave para estabilizar la grieta. Los días previos estuvieron cargados de una expectación insoportable. En La Paz, los medios ya hablaban abiertamente de un portal dimensional. Algunos periodistas se infiltraban en la zona, tratando de obtener imágenes. La población estaba dividida entre quienes pedían continuar y quienes exigían cerrar el lugar por miedo a lo desconocido. El 5 de agosto, poco antes de la medianoche, el operativo final comenzó. La playa estaba rodeada por un cordón militar y dentro del perímetro un reducido grupo de científicos, técnicos y policías esperaba el momento exacto. En el centro se había trazado un círculo de antenas y reflectores, conectados a un sistema que emitiría pulsos sincronizados. El aire ya parecía cargado de electricidad antes de empezar. A las 2:34, el primer pulso fue lanzado. La arena vibró bajo los pies de todos, levantando nubes finas que brillaban como polvo metálico. Las cámaras térmicas registraron de inmediato varias siluetas que emergían lentamente, más definidas que nunca. Eran los Ramírez. Mariana y Javier caminaban adelante, con Valeria y Tomás detrás, tomados de la mano. Sus rostros reflejaban cansancio, pero también un alivio inmenso al ver lo que parecía ser la salida. Los presentes contuvieron la respiración. La figura de Javier alzó el brazo, señalando hacia el círculo de antenas como pidiendo que lo ayudaran a cruzar. El doctor Salgado ordenó aumentar la frecuencia. La luz de los reflectores comenzó a oscilar y un resplandor azulado se abrió alrededor de las siluetas. El fenómeno duró apenas segundos, pero bastó para que todos comprendieran que el canal estaba funcionando. De pronto, otras figuras comenzaron a aparecer detrás de la familia. Al principio eran borrosas, luego se definieron. Hombres con uniformes antiguos, mujeres jóvenes, hasta un niño pequeño que lloraba en silencio. Nadie los reconoció, pero los registros confirmaban que se parecían a personas desaparecidas en distintas épocas. El fenómeno no estaba limitado a los Ramírez. Se trataba de un punto de convergencia de múltiples casos de desapariciones en México. El ambiente se volvió caótico. Algunos militares quisieron interrumpir el experimento por miedo a que las siluetas cruzaran en masa. Los científicos suplicaban que dejaran continuar. El inspector Gutiérrez gritó que mantuvieran la calma. Ellos no vienen a invadirnos, vienen a regresar. Mariana avanzó 2 pasos más y extendió la mano hacia el doctor Salgado. La temperatura del aire descendió bruscamente y la arena a su alrededor comenzó a girar como un remolino. La tensión alcanzó un punto insoportable. Entonces, con un destello enceguecedor, Mariana cruzó. Cayó de rodillas sobre la arena real, jadeando, con lágrimas en los ojos. La playa entera estalló en gritos de asombro. Era la primera vez en 20 años que un miembro de la familia Ramírez regresaba al mundo tangible. El regreso de Mariana Ramírez fue un golpe emocional devastador para todos los presentes. Algunos oficiales lloraban abiertamente, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Mariana, desorientada, intentaba ponerse de pie mientras preguntaba con voz ronca por sus hijos. El doctor Salgado le tomó la mano, comprobando que su piel, su temperatura y su pulso eran completamente normales. No era una ilusión ni una proyección. Mariana estaba viva. El círculo de antenas seguía emitiendo pulsos, y en el resplandor aún se distinguían las siluetas de Javier, Valeria y Tomás. Gutiérrez gritó que mantuvieran estable la frecuencia. Durante unos segundos, Javier pareció luchar contra una fuerza invisible, como si algo lo jalara hacia atrás. Finalmente logró dar un paso hacia adelante, pero en ese momento un estruendo sacudió la playa. Las figuras adicionales que se habían manifestado detrás comenzaron a avanzar con desesperación, presionando el canal. Eran decenas,
tal vez cientos de sombras que querían cruzar al mismo tiempo. El ejército entró en pánico. Los mandos superiores ordenaron cortar la energía inmediatamente, pero los científicos se negaban. Si cerraban el canal, Javier y los niños quedarían atrapados para siempre. La tensión escaló en segundos. Un grupo de soldados apuntó sus armas hacia el círculo, mientras los investigadores gritaban que nadie debía interferir. En medio del caos, Valeria dio un paso adelante. La adolescente, que 20 años atrás había sido una niña de 12 años, ahora se veía exactamente igual que en las fotos de 1999. Su mirada estaba fija en su madre, que extendía los brazos desde este lado. Con un esfuerzo desgarrador, Valeria logró cruzar el umbral. Mariana la recibió entre sollozos, abrazándola como si nunca más fuera a soltarla. Los oficiales estallaron en aplausos, pero el ambiente seguía siendo insoportable. El doctor Salgado ordenó aumentar la frecuencia un 20%. El aire se volvió casi irrespirable. La arena se levantaba en columnas que parecían llamaradas doradas. Javier se encontraba ya en la frontera, a un paso de salir, cuando una fuerza lo arrastró hacia atrás. Sus manos se extendieron desesperadas, y por un instante sus dedos rozaron los de Mariana. Gutiérrez gritó a los técnicos que no detuvieran el proceso. Con un rugido gutural, Javier consiguió cruzar, cayendo de bruces en la arena real. Su cuerpo temblaba, pero estaba completo, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por él. El clamor de la playa alcanzó su punto máximo. 3 miembros de la familia habían regresado. Solo faltaba Tomás, el niño de 9 años que aún permanecía del otro lado. Las cámaras mostraban su silueta pequeña, inmóvil, con la cabeza gacha. Mariana gritaba su nombre con todas sus fuerzas. Tomás levantó la mirada. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. El doctor Salgado, con el rostro desencajado, pidió que mantuvieran el canal unos minutos más. Pero el ejército, al ver la masa de sombras presionando detrás del niño, ordenó cortar la energía. Los soldados avanzaron hacia los generadores. Gutiérrez se interpuso, apuntando su arma al suelo y gritando que no podían cerrar todavía. El momento se volvió insostenible. Policías y militares discutiendo a gritos, científicos manipulando desesperadamente los controles, y Mariana llorando sin soltar la mano de Valeria y Javier. Entonces ocurrió algo inesperado. Tomás avanzó 2 pasos hacia adelante, pero detrás de él una sombra gigantesca lo sujetó. Su silueta se deformó en la pantalla, como si algo lo absorbiera. El niño levantó la mano hacia su familia. En ese preciso instante, un destello cegador cubrió la playa. Todos cayeron al suelo por la onda expansiva. Cuando la luz se disipó, el canal había desaparecido. Los generadores estaban fundidos, las antenas destruidas, y en el centro de la playa solo quedaba un círculo de arena cristalizada. Mariana sollozaba desconsolada. Javier y Valeria intentaban sostenerla, pero el vacío era absoluto. Tomás no había regresado. El silencio posterior fue insoportable. Nadie se atrevía a hablar. El ejército declaró el operativo terminado. Los técnicos recogieron lo poco que quedaba de los equipos. El inspector Gutiérrez, con los ojos rojos de furia e impotencia, escribió en su informe final: «Rescatamos a 3, pero uno sigue atrapado. El fenómeno no está cerrado. Lechitum». En los días siguientes, Mariana y Javier fueron trasladados a un hospital militar. Los exámenes médicos confirmaron que sus cuerpos no mostraban envejecimiento. Parecían haber vivido las últimas 2 décadas en un espacio donde el tiempo no transcurre. Valeria, en cambio, presentaba signos de confusión y trauma, pero estaba físicamente perfecta. Todos insistían en que Tomás seguía allí, vivo, esperando una nueva oportunidad de cruzar. La prensa mundial explotó con la noticia.
Aunque el gobierno intentó ocultar detalles, pronto se filtraron imágenes del regreso de Mariana y Valeria. Los titulares hablaban de milagro en México, portal dimensional y el caso Ramírez resuelto a medias. En La Paz, miles de personas organizaron vigilias en la plaza principal, exigiendo que se reanudara la operación para traer a Tomás. El ejército mantuvo silencio. Oficialmente, el expediente fue clasificado como confidencial, pero dentro del círculo de investigadores, el doctor Salgado y el inspector Gutiérrez juraron que encontrarían otra manera de abrir el canal. «No vamos a dejar a ese niño allá», dijo Gutiérrez con voz firme. Esa promesa quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron presentes aquella noche, porque aunque 3 miembros de la familia habían regresado, el misterio seguía abierto. La playa de Balandra no había revelado todos sus secretos. Las huellas en la arena seguían apareciendo en intervalos, y los sensores aún registraban pulsos electromagnéticos. Algo o alguien esperaba del otro lado. La historia de la familia Ramírez se convirtió en leyenda viva. Prueba de que el amor puede atravesar dimensiones, pero también recordatorio de que hay fuerzas que todavía escapan a nuestra comprensión. Cada vez que las olas rompen en silencio en esa playa, los pescadores aseguran escuchar una voz infantil entre el viento que repite una sola palabra: mamá.